Por eso es que nosotros, después que terminamos esa película, dijimos, es verdad que el cine tiene un lado metafísico. El cine tiene algo de milagroso. O sea, por eso es cuando alguien hace una película, uno tiene ya, y no la he visto, pero te voy a felicitar, compadre. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que hacer una película son tantos elementos que tienen que coincidir para que la cosa salga bien y son tantos elementos en contra para que la cosa salga mal, que cuando se da es milagroso, es como el nacimiento de un bebé. Es una película que ya per se, tú sabes que tienes que pasar por 4 espacios temporales. Ali Primera nace en el 41, tú necesitas un tratamiento de arte para los años 40. Todos los años 50, Ali Primera en preadolescente, otro tratamiento para los 50. 60, 70 hasta el 85. Voces del cine venezolano, una mirada crítica y reflexiva hacia el pasado de nuestro cine y un legado para las generaciones futuras en las voces de sus propios autores y protagonistas. Voces del cine venezolano está patrocinada por el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, CENAC, y Producciones Omar Mesones para Zona Cine Caracas. Y para el episodio de hoy contamos con la participación de nuestro invitado especial, Daniel Yegres. Y como siempre, quien les habla, su anfitrión, Omar Mesones. Bienvenidas todas y todos una vez más a este nuevo episodio de Voces del Cine Venezolano. Para el día de hoy nos acompaña Daniel Yegres, destacado productor y director de documentales y películas de ficción, los cuales han abordado temas de carácter social, cultural y político. Daniel, bienvenido a nuestro espacio. Muchas gracias, Omar. Es una gran felicidad estar contigo aquí en este espacio. Ya nos conocemos desde hace más de 10 años y sé el trabajo y el esfuerzo de la recuperación de la memoria histórica de lo que tú haces y te felicito por ese esfuerzo. Y para mí es un gran orgullo estar aquí, para mí y para todo nuestro equipo, porque sabemos cuando nació este proyecto y todos los grandes, todos nuestros mentores que han pasado por aquí. Entonces, muy contento. Oye, buenísimo. Yo también muy contento, Daniel, de reunirme nuevamente contigo. De alguna manera, bueno, tú viste nacer no exactamente este proyecto, sino el papá de Voces del Cine Venezolano, que fue Rostro del Cine Venezolano, que fue un proyecto que, bueno, que de alguna manera lo concebimos en conjunto, aquel grupo que hace aproximadamente como 10 años. Nos reunimos para diseñar una serie de políticas de promoción del cine venezolano. Y seguimos en eso, seguimos creando. Pero bueno, aquí estamos de nuevo, ha pasado el tiempo, han pasado muchas películas también de por medio. Y en los próximos minutos, Daniel, me gustaría muchísimo que nos hablara sobre tu carrera, sobre tu trayectoria cinematográfica, también un poco sobre tu vida. Y como siempre te voy a pedir si puedes comenzar tu relato hablándonos un poco de tu infancia. Tú eres venezolano-francés. Sí, franco-venezolano. Franco-venezolano. Sí, sí. Pero bueno, cuéntanos un poco sobre tus orígenes. Bueno, para hablarte de mí, te tengo que decir que mi papá nació en San Agustín. Mi papá es un caraqueño de pura cepa que nace en San Agustín. Una anécdota muy bonita, Francisco Yegres nace en el año 1941, el mismo año que nació Ali Primera, 15 días antes. Después te explico por qué te echo este cuento. Y él nace en una fiesta. Su mamá, Santiago Yegres, Nelly Santiago Esteves de Yegres, que es mi abuela, tenía 7 meses y se va para que su comadre Felicia a una fiesta en San Agustín. Ahí donde se hizo, en la finca de Marín, donde se hizo la gran película de Penso y Aspurua sobre el grupo Madera y la música afro y todo eso. En ese barrio, en el año 41, tremenda fiesta con la señora Santiago, con 7 meses, y de repente le dan los dolores de parto y nace un niño que se llama José Francisco Yegres, pero tuvo que nacer en el barrio, tuvo que nacer en el cerro, porque no había tiempo de bajar ninguna clínica, no había recursos, no había nada. Entonces nació ahí en Marín y nació en plena fiesta. O sea, eso es como un momento épico del nacimiento de mi padre que siempre lo recuerdo con mucho cariño. Habrá que ponerlo en alguna película cuando llegue su momento. Mi mamá es de madre española,
¿ok? Adelaide Rodríguez, y de papá francés, René Richard. Esta niña que nace en Casablanca, es decir, también un lugar cinematográfico, que es un lugar de la gran película Casablanca. Recuerdo, mi abuela me dijo que la vio en estreno, ella viviendo allá en Marruecos. Marruecos era un país que era como un protectorado y entonces habían varias nacionalidades representadas en ese país. Ella nace en ese mundo pluricultural y nace como una hija de española y francés en Casablanca. Cuando tiene 16 años, viene a Venezuela y con 16 años. Realmente mi papá estaba cumpliendo 15 años, mi mamá tenía 16 cuando llega a Venezuela mi mamá en el año 1956. Estos dos seres extraordinarios, uno de San Agustín, caraqueño, la otra franco-española, nacida en África del Norte, se consiguen en Caracas y se consiguen en la Universidad Central de Venezuela y allí se enamoran y tienen dos hijos, Daniel Yegres y Juan Carlos Yegres. Mis dos papás son biólogos, mis papás son del mundo de la ciencia, biólogos moleculares y apasionados de la biología y apasionados de la vida. Estos dos seres tienen estos dos hijos que nacen en un hogar completamente fantástico, que es un hogar lleno de amor, que nosotros vivíamos aquí en la avenida Panteón y en una casa de mucho amor, de padres científicos, con las dificultades de lo que tiene un profesor universitario, dificultades de fin de mes, con hipotecas a 30 años, pero con mucho amor. Y entonces nosotros era entre la avenida Panteón y La Pastora, que es donde vivía mi abuela. Ahí justo cerca de Miraflores, ahí Doctor González Aparaíso, en La Pastora. Nosotros vivimos ahí felices y de repente hay un cambio extraordinario en nuestras vidas. Te digo nuestra porque ahí está involucrado Juan Carlos y yo. A mis papás los invitan para fundar la Universidad Francisco de Miranda en Falcón. Estos dos muchachos con dos hijos de 40 años deciden irse a Coro para fundar una universidad, con todo lo que eso implicaba desde el punto de vista emocional, es decir, cambiar desde Caracas, irse para Coro. Y ahí Coro nos dio su gentilicio, pues Coro nos abrió, se abrió la tierra, se abrió el corazón y ahí nos volvimos coreanos. Por eso es que tanto Juan Carlos y yo, a pesar de que nacimos en Caracas, nos reivindicamos coreanos. Mi mamá era francesa, es francesa, mi mamá está viva. Y ella, bueno, algunas cosas en la cocina francesa, algunas palabras, pero no nos hablaba en francés porque ella era bilingüe. Y nosotros teníamos esa relación con Francia, de que nos hablaba un poquito de Francia y todo eso, pero era un poco lejano. Pues. Yo realmente descubro Francia es cuando tengo 19 años, que decido ir a Francia para estudiar francés. Entonces, ahí es una etapa de mi vida que también es un punto de giro, un plot point completo en el guión de mi vida, que es descubrir París a los 19 años y quedarme enamorado de esa ciudad. Pero regresando para tener un orden cronológico y no hacer saltos temporales, cuando Juan Carlos y yo llegamos a Coro, llegamos muy pequeños, Juan Carlos de 3 años, yo de 5 años, y descubrimos ese mundo extraordinario. Es decir, teníamos todas las playas de Falcón a nuestra disposición, al lado estaba Dico, el Supí, Buchuaco, íbamos a ver los atardeceres en los médanos de Coro, al lado estaba la Sierra de Falcón, las cataratas de Hueque, o sea, toda esa maravillosa, ese maravilloso estado que además de una cultura increíble de las variedades artísticas, desde el punto de vista musical, de los movimientos de teatro que habían allá. Es decir, que para nosotros Falcón fue como una especie de gran patio de juegos que nos dio la vida y nos volvimos unos niños muy privilegiados por vivir en Coro y poder disfrutar de la naturaleza, poder disfrutar de esos hermosos paisajes que nosotros, claro, lo queremos reivindicar en nuestras películas hoy en día. Pues. O sea, fuimos bañados en eso. Coro a los 5 años y después a los 10 años, mis papás no tenían mucho real, pero son unos grandes científicos y los invitaban para todos lados. Y ellos tenían una política de que a donde nos inviten, nosotros llevamos a nuestros hijos para que disfruten eso. Entonces, cuando tenía 10 años, fueron seleccionados para hacer un diplomado de medicina tropical en Brasil. Y allí vive mi tía, Claude Marie Richard, la hermana francesa de mi mamá, en Sao Paulo en ese momento, y mi abuela también vivía ahí, y nos vamos a vivir a Brasil cuando tenemos 10 años más o menos. Eso fue una vaina impactante, porque ahí conozco otro mundo, otro idioma, la música brasilera, todo el movimiento de la bossa nova,
Realmente fue un impacto muy grande a los 10 años, vivir 4 o 5 meses en Brasil, pero que a uno lo marca mucho cuando uno tiene 10 años. Y después, a los 14 años, pasa otro evento maravilloso de que a mis padres nos anuncian de que han sido invitados por un centro de investigaciones en Japón para poder estudiar los hongos que ellos estudiaban, aparte de la biología molecular y todo eso, ahí en la Universidad Francisco de Miranda, para estudiarlo, llevar esos estudios a Japón y compartir esa experiencia con los japoneses, un intercambio de investigación. Nosotros, ¿qué? Cosa maravillosa. Mi hermano y yo tenía 14 años, mi hermano tenía 10, y nos vamos a vivir a Tokio, ¿no? En Chiba-Shiken, que es la península de Tokio, ahí cerca de Tokio. Nos vamos a vivir a Japón y a vivir y a estudiar en un colegio japonés con 14 años. Eso fue otro... Se nos explotaron las cotufas. Otro mundo maravilloso, el cine japonés, Akira Kurosawa, la manga, Hokusai, Hayao Miyazaki. O sea, hay todo un mundo maravilloso de imágenes, de sensaciones y todo eso, y confrontarse con un idioma completamente diferente y con una cultura completamente ajena a la nuestra. Pero fue de una riqueza muy grande. Y a los 19 años, después que termino el bachillerato, mi tía me invita a estudiar a Francia. Me invita, no a estudiar, me invita a hacer un curso de francés durante 3 meses. Y digo, bueno, es verdad, tengo el pasaporte francés, soy un venezolano que quiere conocer París, vámonos a Francia a estudiar francés. Me fui 3 meses, Omar, y me quedé 12 años. Me enamoré por completo, que fue descubrir una ciudad maravillosa, con más de 300 cines, con bibliotecas extraordinarias, con museos, con exposiciones, con conciertos, con gente de todas partes del mundo. Y bueno, llegué, me recibió mi segunda mamá, que es Claude Marie Richard, que es mi tía francesa. Me recibió en su casa, fue un momento muy hermoso. Y ahí pasé 1 año viviendo con ella y después me fui a estudiar. Después metí mis papeles en la Sorbona y logré entrar a estudiar en la Sorbona. Y ahí fue, bueno, un cambio para mi vida extraordinario. Ahí ya tengo 20 años y ya estoy loco por comerme el mundo. A todas estas, ¿dónde está el cine? ¿Cuándo aparece el cine en tu vida? Berro, eso es bonita pregunta. Bueno, te quiero contar una anécdota que recordé de forma así sorpresiva. Hace 2 años que fui a dar una conferencia de cine en Coro y que nos dieron un homenaje allá en Coro cuando hicimos Tarcarí Chivo. Nuestro amigo Jonathan Bautista y toda la gente también de la Secretaría de Cultura, en Falcó y todo eso. Cuando estaba en Coro, recordé dos eventos importantes. El primero es que, mi papá, apasionado de la foto fija, y se había especializado, mi papá y mi mamá trabajaban en el IBIC, el Instituto de Investigaciones Científicas, aquí el que hizo Fernández Morán. Y mi papá se encargaba de hacer fotografía de microscopía electrónica. Y era un tipo que le gustaba la fotografía. Y mi primera cámara, Zenith, rusa, esa era una cámara de foto fija, que era una cámara que parecía un Jeep, pues, era un Toyota. Y mi mamá, cuando tenía 20 años, se había comprado una pequeña camarita 8 milímetros. Y ella hacía cosas así como hobby de joven, cuando tenía ella 20 años. Y nosotros a veces veíamos esos rollos en la casa proyectados y eso, y había como toda una magia, todo ahí, todo un universo, toda una atmósfera maravillosa sobre ver esas imágenes en esos rollos y cómo la luz atravesaba y se proyectaban los colores. O sea, era realmente algo increíble, que son recuerdos de mi infancia. Pero pasa un evento muy interesante, que cuando yo tengo 10 años, estoy en la escuela y mi mamá me viene a buscar a las 10 de la mañana. Entonces mi mamá dice, no, tienes que venir porque tu papá está haciendo algo y yo quiero que tú estés ahí presente. Ah, bueno, perfecto. Entonces salgo del colegio, llegamos a la Universidad Francisco de Miranda, allí en el área de Ciencia de la Salud, en la zona colonial de Coro, y ¿a quién veo ahí? Veo unos faros inmensos, 5 kilos, veo un poco de gente con maquilladora, veo gente entrando y en el medio está Román Chalbaud. Está rodando Manon. Y cuando rueda Manon, él invitó a mi papá para que mi papá fuera uno de los curas del seminario que abren la puerta cuando Manon se escapa y todo eso. Entonces ahí descubrí la magia del cine, descubrí este tipo grandísimo que estaba dando instrucciones,
y gente disfrazada, entonces mi papá disfrazada de cura, y entonces un poco de gente con cámaras, y unas cámaras grandísimas y tal, y entonces sacaban pistolas y habían tiros y todo eso. Entonces imagínate para un niño que vive en Coro, que tiene 10 años, es una idea súper impresionante. Estábamos mi hermano y yo, Juan Carlos y yo, estábamos viendo, presenciando ese rodaje de Chalbó. Y ahí me di cuenta que la gente lo que estaba era jugando. O sea, esa fue la interpretación que yo hice. O sea, yo vi que la gente estaba haciendo algo serio y había mucha estructura militar y habían órdenes, instrucciones. Sí, señor, muevan esto, muevan lo otro. Pero en el fondo eran unos niños, igual que nosotros. Ellos no tenían 10 años como nosotros, pero lo que estaban era jugando, con gente disfrazada y con pistolas de mentira. Eso me fascinó. Y cuando fui a Coro, ahorita que hicimos el homenaje a Chalbó y todo eso, recordé esa anécdota y dije, cónchale, ahí comenzó el primer gusanito, que es cuando tú estás en un rodaje y pasa algo que te dice, yo quiero jugar ahí. ¿Entiendes? Y me voy a hacer espacio para jugar ahí. Daniel, y a la hora de formalizar tu relación con el cine, estudiaste cine, comenzaste a prepararte propiamente en los rodajes. ¿Cómo fue tu formación en cine? Muy interesante. Es que cuando estoy en Francia, entro en la Sorbona, en París 3, la Sorbonne Nouvelle, habían varias carreras en esa facultad. En una de ellas estaba cine y en otra de ellas estaba la carrera de lenguas extranjeras aplicadas, que eran una carrera en 3 idiomas, con comercio internacional y cosas así. Y yo en ese momento, con 20 años, yo estoy viendo esa cosa y entonces yo estoy viendo en un país extranjero, plena crisis económica francesa, 5 millones de desempleados, hasta conseguir un trabajo de estudiante era difícil y uno tenía que resolver porque tenía que tener para poder pagar una habitación y para poder vivir una vida de estudiante y para poder resolver el día a día, porque al fin y al cabo ahí si no te das al día, tú sales del sistema, pero el sistema te expulsa. Entonces tienes que pagar la luz, tienes que pagar, si no quieres luz, tienes que pasar el invierno sin luz. O sea, todo es complicadísimo, pero no es como en el Caribe que uno puede resolver, que tal resuelve. No, allá tienes que estar metido en el sistema. Y yo, en vez de estudiar cine, me voy por letras, literatura y por la carrera esta en 3 idiomas, estaban estas 2 carreras, y me iba de oyente a las clases de cine. Y yo decía, pero ¿por qué no voy a estudiar cine? Y yo, no, pero yo me voy a morir de hambre con eso. ¿Yo cómo voy a estudiar cine? Yo no tuve el valor de estudiar cine. Entonces yo dije, no, pero ¿cómo estudié yo cine aquí en Francia si aquí esto es una peladera? Aquí como estudiante tienes que vivir al día y tal. Yo voy a conseguir trabajo de qué, ¿sabes? Aquí si uno no trabaja 2 meses se muere. Pues. Entonces me parecía algo que no tenía derecho. Que lo peor es que mis papás son biólogos, que son como los poetas de la ciencia y son los tipos más hippies. Entonces, al fin y al cabo, ellos siempre dijeron, haz lo que te gusta, esto es lo que te... O sea, yo nunca estuve en un núcleo familiar donde dice, tú eres abogado porque tu abuelo fue abogado, nada que ver. Siempre tuve la libertad de hacer lo que yo quisiera. Pero no estudié cine, sino que iba como oyente a las clases de cine. Entonces, realmente yo en el cine soy un autodidacta y soy un perro de la calle. Pues. Así como somos los de Humana, pues. Somos unos perros realengos. Es decir, que nosotros el cine fue algo que nosotros fuimos aprendiendo en el terreno, construyéndolo, estudiando de forma tal, pero no llevamos una formación de cine. Y fuimos estudiando poco a poco con grandes maestros que evidentemente nos formaron. Hablamos de los mentores, concha, le tengo que hablar del gran maestro de fotografía, Oscar Pérez. Otro gran mentor, Pedro Laya. Pedro Laya, que es un loco apasionante, que fue director de fotografía, fue camarógrafo, fue actor, ¿entiendes? Y un tipo que tiene una visión del cine muy amplia. En el mundo del guión, mi amigo y hermano Carlos Tavares y mucha gente del mundo del cine, inspirado por Chalbó, por la obra de Chalbó y por el maestro Chalbó, por su legado y todo eso. En el 2008 diriges tu primera película, un documental de 55 minutos, Guerreros del Arcoíris. Ese documental se rodó en el 2007 en Bolivia y ese documental llegó a estar nominado en el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana en el 2008. Y de los nominados o sea, como mejor documental, largometraje documental latinoamericano, en esa nominación al lado estaba Pino Solana. Ese documental fue fantástico porque ese documental contaba la historia de Bolivia
en el momento de la refundación de la República Boliviana. Recuérdate que Bolivia pasa en un proceso constituyente y deciden hacer una asamblea constituyente para reescribir la constitución. Evo Morales en la cabeza de ese movimiento y todo eso. Evo Morales yo lo había conocido en París, cuando él era cocalero, sindicalista, que se iba a lanzar, vino a París a hacer y fui traductor de él en la Asamblea Nacional de Francia y me invitó para una reunión de solidaridad y estuvimos juntos y nos caímos a pisco sour y hablamos de un poco de cosas maravillosas y conocí a ese tipo fantástico que en ese momento era campesino, que estaba optando por ser diputado y que se iba a lanzar para ser presidente. O sea, una cosa improbable. O sea, este tipo no va a ser presidente nunca en la vida. Entonces después, cuando pasan los años, él está en el momento de la constituyente, nosotros vamos a Bolivia a rodar ese documental y fue una experiencia maravillosa porque necesitamos apoyo para ir a rodar a Bolivia. Bueno, nosotros lo vamos a ayudar, cónchale, conseguimos los pasajes. No, se van en Hércules, en una cola hasta Buenos Aires y de ahí usted resuelve. Perro, un viaje, una locura en Hércules, compadre. Después, no sé, 12 horas de viaje con parada en Manaus, en Brasil. O sea, fue realmente aventurero. Nos fuimos al sector de Chapare, donde están los indios cocaleros, a conocer todas las comunidades indígenas, las fuerzas populares también del MAS, como el instrumento político que tenía en ese momento la izquierda en Bolivia. O sea, realmente una experiencia fabulosa de estar con los campesinos, estar ahí en el territorio boliviano, después estar en La Paz, después estar en el Alto, o sea, conocer toda esa dinámica. Y de ahí salió una hermosa película que la hicimos con otros compañeros. Ahí estaba la gente de la Taguara Fílmica, que ahora ellos viven en Argentina, y hicimos esa hermosa película que después estuvo nominada a ese festival. Ese fue, vamos a decir, nuestra primera gran obra documental. En el 2010, Daniel, eres uno de los directores de la serie de televisión El sueño de Fuser. Tremenda experiencia, Omar. Allí estamos haciendo documental, pero para televisión, era el nacimiento de TVs, y nos piden hacer una propuesta. Entonces nosotros decidimos hacer como una especie de experimento social, que era, vamos a agarrar unos trabajadores y vamos a agarrar un grupo de artistas y vamos a unirlos y vamos a demostrar que el arte es un trabajo y que el trabajo es un arte. Entonces, ¿por qué es un experimento social? Porque entonces agarramos, por ejemplo, el grupo Vitualla, que son unos tipos que son poetas, raperos, hacen música electrocaribe, todo eso, y que utilizan papel para hacer sus poesías, y nos lo llevamos a una fábrica de papel de una empresa que autogestionada por trabajadores y que está en pleno dilema de cómo gestionar la empresa y todo eso, en ese momento Inbepal. Entonces se encontraban los que hacían el papel con los tipos que hacían música. Y claro, en los que hacían el papel había muchos músicos y terminaron creando canciones juntos, una experiencia hermosísima. Esos fueron 24 capítulos de media hora, grandísimo, o sea, un trabajo de 2 años, inmenso. Y un año después, Daniel, en el 2011, diriges un cortometraje de ficción, Mira. Mira fue muy bonito porque Mira nace en pleno momento de rodaje del sueño de Fuser. O sea, estamos haciendo los rodajes de la serie y en medio de la cosa le digo a todo el mundo, muchachos, vamos a parar todo. ¿Qué les parece si rodamos un cortometraje de ficción? Y yo esperaba que todo el mundo decía, pero tú estás loco, si estamos aquí. Y todo el mundo dijo, no, buenísima idea. Entonces paramos a hacer eso. Y es una cuestión de la pasión compartida, de los talentos federados. Al final, todo el mundo se reúne en torno a una misma pasión y todos queríamos experimentar en el mundo de la ficción. Ya estábamos haciendo documentales, habían sido premiados internacionalmente y todo eso, pero hacer una ficción ya era como entrar, es como salir de la zona de confort y entrar en otro mundo. Entonces, eso fue un corto que hicimos. La historia la escribí con Liliana Buitrago. Es una historia que la rodamos en un día, pero mezclamos elementos documental con la ficción. Es decir, eso es una historia de 2 hermanos en el momento del golpe de Estado. Entonces mezclamos imágenes que teníamos del golpe con imágenes que habíamos creado ficcionadas y crea como un match bien interesante. 2015, Daniel, diriges el documental Viernes Santo, la historia de Chema Saer. ¿Quién es Chema Saer? Chema Saer es el hijo del gobernador de Falcón en los años 60. Juan Pablo Saer, gobernador de Falcón, que eran designados a dedo, acuérdate, Omar, en aquel momento. Y que además era gran amigo de Rómulo Betancourt,
O sea, era la hegemonía de ECA en Falcón, con Juan Pablo Saer en la cabeza del Estado. Y el hijo era guerrillero, comandante de la guerrilla del Estado Falcón, y estaba en el frente de José Leonardo Chirino. Imagínate cómo eran las navidades en esa casa. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Que hay que contar una pequeña anécdota. Es que todo comienza, y se ve en la película, porque yo lo relato en la película, todo comienza cuando yo entro en el liceo Cecilio Acosta a estudiar. En ese momento me dicen los estudiantes, me dicen, aquí estudió Chema Saer, que era un comandante guerrillero, y lo mandó a matar a su papá. Perro, chamo, perro, qué impresionante. Entonces, eso era una historia de pasillo, de rumores, de cosas. No había ninguna placa por ningún lado, eso no se aparecía en ningún lado. Eso era una cosa que decía, esto pasó aquí, pero porque nosotros lo recordamos. Y entonces, cuando uno va pasando la historia, se va dando cuenta que existe como ese rumor en coro de que hubo, evidentemente, Chema Saer muere a los 25 años fusilado. Cuando yo regreso de Francia, que me consigo con Juan Carlos aquí en Venezuela, que estamos fundando Humana, yo le digo a Juan Carlos, chamo, esa historia siempre me llama la atención, me gustaría contar, porque eso es también recuperación de la memoria histórica y contar los cuentos de los guerrilleros. ¿Qué pasó ahí? Vamos a investigar si realmente pasó eso o no pasó eso. Y eso fue un proyecto que metimos en Conatel para hacer el documental. Empezamos con fondos propios, como dice. Bueno, vamos a esperar que lleguen los recursos y nosotros con puro músculo. Y nos fuimos para Coro y nos fuimos para el balcón de los Arcayas y entrevistamos un poco de guerrilleros y un poco de viejitos amigos del tipo y intelectuales falconianos y políticos y poetas que habían sido amigos de Chema Saer. Claro, estos tipos ya habían pasado 40 años. Se nos estaban contando una historia de cuando ellos tenían 25 años. Y ya ellos eran grandes. Y entonces empezamos a hacer las cosas. Y al final los recursos nunca llegaron. Porque se retrasaron y pasó el tiempo. Y seguimos trabajando en ese proyecto. Y estuvimos 7 años investigando sobre esa historia. Buscando, y este personaje está buenísimo, y este tipo fue amigo de Chema Saer, y estuvimos buscando. Y después a los años llegaron los recursos y seguimos trabajando en la cosa y al final terminamos el documental. O sea que cuando lo terminamos, era un documental que venía amasándose, venía en un caldo de cultivo de sus historias maravillosas. Terminamos el proyecto, terminamos la película y lo enviamos al Festival de Margarita. Ahí ganamos en el Festival de Margarita en ese año, ¿te acuerdas? El de cine caribeño que se hacía en Margarita en aquel entonces, en el 2015. Y fue una historia realmente maravillosa porque fue un documental que estuvo mucho tiempo de investigación para que quedara lo que quedó el testimonio y ahora es muy valioso porque muchos de ellos se han muerto. Entonces ya esos personajes ya no están. Por eso es que tengo tanta admiración por el trabajo que tú haces, porque tú eres la recuperación del motor y eso ya lo tienes para la eternidad. Entonces, lo que pasa es que ya eso lo tienes en la caja, ¿entiendes? Ese trabajo lo hicimos nosotros durante muchos años en ese tema en particular y tuvo muchísimo éxito y se vio en toda Latinoamérica, lo pasaron en Telesur y todo, fue muy exitoso. 2018, Elegir. Ajá, Elegir, berro, eso fue interesantísimo porque ya ahí llega un personaje que cambia nuestras vidas, que se llama Eduardo González. Eduardo González en el año 2014 lo conocemos y empezamos a trabajar con él y fue amor a primera vista. O sea, fue la culpa de Víctor Sánchez, que dijo, yo tengo un amigo que a ustedes les va a gustar mucho y cuando yo los presente, ustedes se van a enamorar y todo eso. Llega Eduardo y primero hubo como una compenetración intelectual interesantísima y Eduardo había trabajado mucho en el CNE durante muchos años y nos habían solicitado hacer una película explicando cómo era el sistema electoral venezolano, cómo eran los sistemas de verificación de los diferentes partidos y todo eso. Entonces tuvimos que hacer una investigación muy exhaustiva de cómo eso era internamente, cómo era el sistema manual y cómo era el sistema automatizado. Eso fue una bonita experiencia porque estuvimos en salas de totalización y todo eso. Y nos dijeron los tipos de los otros partidos, no, este sistema está blindado. O sea, pero nos dijeron gente de partidos opuestos. Eso nos pareció bastante interesante y nos dimos cuenta que el sistema se autorregulaba. Eso fue tremendo documento. 2022, Comunes. Comunes fue increíble porque estábamos en el momento de eso lo que llaman el año del mango, el año de la arepa de plátano,
El año de la inventadera, pues. O sea, estamos en crisis económica fuerte, y nos propone Vive, recuerdo que ahí estaba impulsando eso, era Mauricio Rodríguez, que estaba de presidente de Vive, y nos dice, muchachos, ¿qué les parece hacer un documental sobre las comunas? Y nosotros, perro, buenísimo, o sea, vamos a viajar, vamos a hacer algo, vamos a salir de aquí, pues. Y nos fuimos a hacer como una especie de road movie, a recorrer desde Mochima, allá en Oriente, nos veníamos, ¿entiendes?, a diferentes comunas productivas en Venezuela hasta Mérida. Entonces se hicieron como varias etapas. Tuvo Mochima, después estuvimos en los Llanos y después nos fuimos a los Andes. Y ahí estuvimos, chamo, con los campesinos que estaban en plena crisis. Estamos hablando que eso era el 2015, 2016, en plena crisis dura. Y los campesinos, compadre, activados en la cosa productiva, por ejemplo, los pescadores. Ya nosotros no sembramos maíz, porque para nosotros es más fácil ir a comprar harina pan. Pero cuando se acabó la harina pan, los tipos se pusieron de nuevo a sembrar maíz. O sea, se activaron un poco de cosas increíbles porque eso era la subsistencia. Entonces ahí nos pareció algo increíble que eran los campesinos organizados en comunas, haciendo los proyectos socioproductivos, pero como un método de supervivencia. Y los tipos estaban súper activados, súper entusiasmados, y ellos decían que ellos habían salido de la crisis, mientras nosotros en Caracas estábamos como, esto se va a acabar, ¿entiendes? Esto es el hecatombe. En la peor crisis nos dicen, no, ya nosotros ya le dimos la vuelta, ya nosotros ya estamos produciendo y estamos sembrando y tal. Entonces, tú necesitas aceite. No, papá, nosotros tenemos un cochino, entonces hacemos aceite, tenemos aquí para cosas. Y los tipos estaban súper activos. Y fue un bonito seriado que hicimos de 10 capítulos, y a partir del seriado hicimos un largometraje. Ese largometraje estuvo en Alemania, estuvo presente estuvo en el Festival de Berna, en Suiza, y después estuve en un festival en Alemania. Así que esas experiencias de las comunas se vieron afuera. Estuvo bien chévere. 2023, Daniel. Tarcarí de Chivo, la cena del crimen. Tarcarí de Chivo es un proyecto que hacemos, primero es una ficción, hay que decirlo, meter en contexto, año 2019, cuando lo rodamos, 2023 cuando sale en todas las, cuando está en la distribución cinematográfica nacional, está con los exhibidores. Pero este es un proyecto que nos llega Francisco Denis y nos dice, mire muchachos, yo tengo este guión y a mí me gustaría hacer una película. Francisco Denis trabaja aquí, tenía Río Teatro Caribe, y además venía de hacer Narcos en Netflix y haber hecho de Simón Rodríguez en la película Libertador de Beto Arbelo. O sea, estaba trendy, pues. Y el tipo nos llama, lean el guión. Nosotros leemos el guión y mira, nos interesa hacer una ficción, tenemos rato queriendo hacer una ficción, hemos venido haciendo documentales, queremos introducirlo, porque nosotros queremos avanzar en la cosa, meter en la cosa de la ficción, y podemos unir los esfuerzos. Entonces la cosa es que él ponía el guión y nosotros poníamos la casa productora y íbamos a unir los esfuerzos para hacer la película. Plena crisis, compadre, 2019. También unos locos de la guerra. ¿Por qué? Porque uno la pasión lo lleva a hacer cosas completamente. Cuando más está en la situación precaria económica, dice, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, lo más lógico es, bueno, señores, guardamos la fuerza y vamos hasta donde duramos. No, vamos a hacer todo el dinero que tengamos, lo vamos a meter, vamos a hacer una película. Esa película es 2019. ¿Qué pasó en el 2019? 3 de enero de 2019 arranca la película. 6 de enero, Juan Guaidó dice, soy presidente de Venezuela. Empieza las marchas, la cosa. Eso en pleno rodaje. Febrero, termina la película. Después, un poquito de día más, apagón nacional en todo Venezuela durante 5 días. O sea, todo eso pasó en ese momento. Por eso es que nosotros, después que terminamos esa película, dijimos, es verdad que el cine tiene un lado metafísico. El cine tiene algo de milagroso. O sea, por eso es cuando alguien hace una película, uno tiene ya, no la he visto, pero te voy a felicitar, compadre. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que hacer una película son tantos elementos que tienen que coincidir para que la cosa salga bien, y son tantos elementos en contra para que la cosa salga mal, que cuando se da es milagroso, es como el nacimiento de un bebé, pues, totalmente. Y tú, Omar, que fuiste productor durante toda tu vida y además productor de Jericó, tú sabes de qué estamos hablando, pues, ¿entiendes?
de las cosas que pasan en un rodaje y las cosas que pueden. La película salió al cine en el 2023. La película ganó muchos premios. Ganó en el Cumbe en San Agustín, ganó en el Elco, ganamos 5 premios. O sea, la película tuvo premios internacionales, nacionales, funcionó muy bien y pudimos hacer nuestra primera película de ficción, ¿entiendes? Pero ahí es una dirección compartida. Entonces yo tenía ese queso de decir, no, ahora yo quiero hacer la mía solo. Daniel, 2024, Ali Primera, es la primera película que diriges en solitario. Como decimos aquí en Humana, el cine no se hace solo. El cine es un trabajo colectivo. Esos talentos hay que escogerlos con pinzas. El casting, la palabra mágica, se llama Luis Castillo. Es decir, hay que decirlo que delante de una situación de tremenda responsabilidad y tremenda inconsciencia, o sea, vamos a reproducir la realidad de los años 80, ahí nos conseguimos con que queríamos trabajar con muy buenos actores y que nos dieran una actuación lo más cercano a lo que nosotros quisiéramos hacer, que una actuación cruda, real, y que además se tenían que parecer a las personas que iban a representar. Muy difícil desafío porque tienes que combinar esas dos cosas. Porque a lo mejor tú puedes tener un buen actor que no se parezca a nada, o puedes tener un tipo igualito que no te funcione como actor. Entonces llamamos a Luis Castillo, con el cual trabajamos de hace bastantes años, hace muchos años trabajamos con él. Le explicamos la dificultad del asunto y además llamamos a William Cuau, que William es un coach de actores, es un director de actuación y es también actor. Y lo llamamos para ser coach de actores, o sea, para trabajar en la dirección actoral con nosotros. Entonces, estos dos elementos, unidos a nuestro equipo, nos permitían primero tener una playa de personas, porque Luis tiene un catálogo increíble de personas. Mira, yo quiero que sea igualito a no sé quién, y él tiene ahí 20 nombres que te lo tiene ya de memoria. Con ese poco de base de datos y trabaja aquí con Carolina, con Vicenzo, con el otro, y te despliega un poco gente, porque son muchos años haciendo proyectos y cada vez que tiene un proyecto va alimentando su base de datos. Y tiene mucho conocimiento de lo que llaman el olfato actoral. Dice, este tipo la va a dar, pues. ¿Entiendes? Ese fue el que consiguió a Su en el metro. ¿Entiendes? Dice, tú eres actriz, no. Bueno, pues yo quiero trabajar contigo. Y para que tú veas, son cosas así, pues. Luis, ¿cómo hacíamos? Luis, le dábamos una propuesta, le dábamos una exigencia, ahí buscábamos de toda la base de datos de Luis, él nos hacía varias propuestas y después nos sentábamos, Eduardo y yo, con William Cuau y hacíamos, o sea, de un primer filtro, después hacíamos una prueba actoral de cada una de las personas que nos proponía. Y ahí buscábamos la que nos diera más esa frontera entre el parecido y el potencial actoral. Ahí salieron cosas maravillosas. Por ejemplo, tiene a José Ignacio Pulido como César Rengifo. Igualito. El que conoce a César Rengifo, que tuvo una foto igualito. Claro, esto además lo acompañas con la magia de Francis Novoa para que te lo peine igualito de la época como estaba peinado él. Con la misma barba, con el mismo peinado, con la misma cosa. A esto va acompañado de Felia Torres y todo el equipo de vestuario para que te lo vista como de la época, ¿entiendes? Porque además esta película tiene una dificultad muy grande. Además de que es una película sobre Ali Primera, es una película que ya per se, tú sabes que tienes que pasar por 4 espacios temporales. Ali Primera nace en el 41, tú necesitas un tratamiento de arte para los años 40. Todos los años 50, Ali Primera en preadolescente, otro tratamiento para los 50. 60, 70 hasta el 85. Es decir, que estamos hablando de 4 direcciones de arte en términos de carro, de objetos, de peinados, de formas de corte de barba, de vestuario y una serie de elementos que son todos unos detalles que lo que hacen que la obra quede compacta. Entonces ya era una dificultad que la teníamos muy clara desde el principio. Entonces, claro, en el reforzamiento de los equipos, dijimos, bueno, vamos a buscar a un buen coach de actores para trabajar las escenas y ensayarlas, ¿ok? Y primero es la selección, el casting, antes de ya empezar a ensayar, vamos a someterlos a casting y de la lista que nos dé Luis, entonces la escogemos con William, terminamos escogiendo quién va a ser el designado a la cosa. Y hay cosas muy buenas que pasaron.
Por ejemplo, Jorge Reyes como José Vicente Rangel. También está muy bien logrado. Y le pedimos a Jorge, bueno, que se dejara el bigote y Francis lo peinó igualito. O sea, realmente está muy bien. Y hay que decir que la cosa más loca de este casting es que los dos actores, vamos a decir, más importantes, o sea, en términos protagónicos de espacio dentro del guión, los dos actores más importantes de toda la obra, esos dos actores no son actores. Es decir, que de toda la película La Primera, son 120 minutos de película, Eduardo González es un no actor que se prestó, es un músico que tiene todas sus condiciones histriónicas, maravillosas, carismáticas y también de escena como músico, pero que es un músico que se presta para la actuación. Y el otro es Víctor Amaya, que es el niño Ali de 12 años. Ese tampoco es actor. Ese lo conseguimos en Paraguaná con la dificultad de ver 600 niños en Falcón para poder conseguir a Víctor Amaya. O sea que nosotros sabíamos que era un trabajo muy difícil, muy duro, conseguir los actores. Lo bueno es que a Lali Primera lo teníamos en la casa. Lali Primera es de Humana, ¿entiendes? Es Eduardo González, que a modo anecdótico, hay que decirlo, que hace 11 años estábamos en un ensayo y después que salíamos hacemos la pausa y yo le digo a Eduardo, concha Eduardo, tú sabes que uno de los proyectos de Humanacine es nosotros queremos hacer la película de Ali Primera. Eso hace 11 años. Y Eduardo me dice, verlo, qué buena peli, qué buena historia, me encanta. Y dice, no, y me dice Eduardo, lo más difícil es conseguirse Ali Primera. Y dice, no, es que yo quiero que Ali Primera seas tú. Y yo, ¿qué? Tú estás loco. Eduardo se me cagó la risa durante 45 minutos. ¿Entiendes? Pero tú estás loco, ¿cómo hacer yo Ali Primera? Entonces yo no soy actor. Yo, no, pero tú tienes muchos elementos para ser Ali Primera. Mira, tú tienes primero lo que llaman compatibilidad capilar. ¿Entiendes? Los pelitos tuyos son los igualitos a la Primera. A nivel de vestuario y de maquillaje, eso va a ahorrar mucho trabajo. Entonces se moría de la risa con la cosa. Después Eduardo es egresado de la UCB también. Estudió ciencias políticas, porque tú ves que el politólogo da para todo, ¿viste? Y además Eduardo es músico y aprendió a tocar el cuatro con las canciones de Ali Primera. Eso fue un sueño de cineasta de hace 11 años. 2024 se logra. Ese sueño 10 años después, 11 años después. Y el Ali Primera que necesitábamos para hacer Ali Primera grande, lo teníamos en la casa. Había que buscar el resto. La dificultad es conseguir al niño y dijimos, el niño no queremos que un niño sea un niño actor de Caracas. Eso lo teníamos claro. El niño tenemos que conseguirlo en Paraguaná. Otro punto importante de esta película, Daniel, es la banda sonora. Bueno, ahí justamente fue en este estudio donde estamos ahorita, Omar, estudié aquí en Humanacine, que este estudio se llama Ali Primera, desde el año 2009. Entonces, la música la hizo Manuel Barrios con Eduardo González. Y nosotros todos participando en la cosa con Juan Carlos, además banda sonora de Los Pecayas, porque Manuel trabaja con nosotros. Manuel Barrios, un gran músico venezolano, compositor, arreglista, un genio. Pues. Y Eduardo, bueno, amante, apasionado también de la música de Ali, estudioso, y bueno, esas dos cosas ahí juntas, estos dos músicos maravillosos, para hacer la música, bueno. Pero allí el problema era, ¿cómo hacemos? Si ponemos la banda de Ali Primera original, no vamos a conseguir que esas canciones fueron registradas en el año 1967, el año 1970, el año 1980, y los niveles de grabación no son los niveles de grabación de ahorita. O sea que te va a saltar porque esa pista es una pista grabada con un método de grabación viejo, en unas condiciones específicas que no se escucha como se escucha si tú estás grabando en un estudio ahorita en Full HD, en High Definition. ¿Entiendes? Es decir, que no es lo mismo grabar, tener una pieza de Ray Charles que tener una pieza ahorita de un músico de ahorita. O sea, no se escucha igual. Ese es el primer problema que nos confrontamos. ¿Cómo vamos a hacer? El segundo problema era, vamos a utilizar inteligencia artificial. O sea, vamos a agarrar la voz de Ali Primera, la vamos a extraer de la banda sonora y la vamos a utilizar separadamente. Esa es la otra pregunta. Y la tercera opción es, Eduardo, tú le echas bola y lo cantas como Ali Primera. ¡Ey! Así mismo. Y Eduardo dice, sí, yo le echo bola. ¿Y cuál es el desafío? Era agarrar la pieza y vamos a volverla a grabar toda
y la pieza la graba y entonces la tiene que grabar al tono que le sea más cómodo a Eduardo, que no es el mismo tono de Ali. Y se graba con todos los instrumentos nuevos y nosotros queríamos modernizar esa música, ¿entiendes? Con nuevos instrumentos y se tuvo que grabar todo de nuevo, los violines, los contrabajos, los metales, todo se grabó aquí en el estudio, todo de cero. Y de todas las opciones que teníamos, de todos los caminos, optamos porque íbamos a utilizar el camino de que Eduardo iba a cantar las canciones del primero, iba a hacer un trabajo de imitación sonora, ¿entiendes? Sobre la pieza de la primera en el tono que a él le correspondía más. Y a mi parecer, creo que fue la decisión más acertada y estamos contentos del resultado. Y ahí ya te lanza. Entonces ahí, bueno, después ahí es grabar los temas. Son 34 temas que están en Spotify ahorita. ¿Cómo hicieron con los derechos de autor de todas estas canciones? Bueno, eso fue una negociación que llegamos con la familia y eso es algo que se encargó el Ministerio de la Cultura directamente con los primeros. Háblanos un poco de cómo fue la relación con la familia, cómo fueron los derechos. En este caso creo que se llaman derechos morales de la familia, donde da su autorización para que se realice, para que se produzca esa película. Bueno, primero hay que decir que este proyecto es una iniciativa, es un proyecto del Ministerio de la Cultura, un proyecto de la gran misión Viva Venezuela. Ellos son los que realmente son la interfase directamente con la familia y todo eso, en este caso con el ministro Ernesto Villegas. Nosotros, cuando nos proponen para hacer la película de la primera, ya es un proyecto que nosotros teníamos internamente hace 10 años que veníamos trabajando en eso. Entonces, para nosotros fue maravilloso cuando coincide una necesidad con unas ganas, ¿entiendes? Cuando el placer con lo útil, ¿entiendes? Entonces, fue fantástico. Y además en nuestra condición de coreano, nuestra condición de falconiano que quiere reivindicar su tierra, su paisaje, su cultura, y además nuestros padres, mis papás y de Juan Carlos, Frank y Nicole, fueron amigos de Ali I en la Universidad Central de Venezuela en los años 60, cuando Ali estudiaba química, ellos estudiaban biología. Entonces había todo ese vínculo con Ali, viniendo de coro. Ali para todo coreano y para todo falconiano tiene una impronta emocional muy grande. Para nosotros era un gran desafío. Entonces cuando dicen, vamos a hacer esto, claro, para nosotros lo vemos como una película homenaje. O sea, es como que gracias Ali por todo lo que nos diste, tu regalo para Venezuela fue haber dejado esos 14 álbumes maravillosos y esa lírica, esa poesía y esa reivindicación también de la música venezolana, ese trabajo etnomusical que hizo Ali, ahora te lo vamos a retribuir nosotros como pueblo, te lo vamos a dar a ti como película. O sea, así es que lo percibíamos nosotros como equipo. Pues. Y evidentemente lo primero fue hablarlo con la familia. Al principio, hay que decirlo que el proyecto original era una serie. Entonces nosotros comenzamos a hacer un trabajo de investigación, porque una cosa es querer a Ali I y otra cosa es estudiar a Ali I. ¿Entiendes? Entonces querer a Ali I es como uno, cuando está en coro, te dan tetero de Ali I y vamos para adelante y Ali I lo ves todo. Después llegó el mundo universitario, ahí Ali I, la universidad, después llegan las marchas, Ali I, pero otra cosa es vamos a estudiarlo. Entonces vamos a leer las biografías que hizo Ramiro Ruiz I, vamos a leer todos los trabajos de hemeroteca, vamos a leer las entrevistas que el tipo hizo. O sea, ya era una cosa mucho más profunda. Y también en su pensamiento político. Entonces, ¿qué dijimos? Bueno, al principio no vamos a hacer una serie. Nosotros empezamos a hacer una investigación exhaustiva para tener todos los elementos. Y ahí se montó un equipo y en la cabeza está Carlos Tavares. Carlos Tavares, nuestro amigo, nuestro hermano, nuestro maestro, con que hemos visto clases de guión, pues. O sea, es el que me enseñó a mí el camino del héroe, pues. ¿Entiendes? Y ahora vamos a ponerlo en práctica. ¿Entiendes? Entonces es muy divertido trabajar con tu maestro porque uno se divierte mucho. Ahí estaba un equipo de guionistas, estaban Ayauri Jiménez, Carlos Pérez, los hermanos Varela, los dos, José Antonio y José Luis, en una investigación amplia. Entonces, bueno, como historias sobre Ali, anécdotas, entonces, eso quedó como... En un momento, bueno, se plantea la cosa y yo, mira, no tenemos presupuesto, yo propongo, vamos a hacer una película, no nos hagamos una serie, vamos a hacer una película. Entonces ahí comenzó la creación del guión de la película. Pero no existía un guión, sino que lo que existía eran anécdotas e historias que se habían compilado de su vida a partir de hechos históricos, y ahí vamos a escribir el guión, es decir, montar eso en un formato de 2 horas. Pues. El estreno de esta película también tuvo una particularidad especial. Creo que es la película que se ha estrenado
con un mayor número de salas de manera simultánea. Evidentemente, cuando después de todo ese esfuerzo grandísimo que uno queda exhausto y sin real y generalmente endeudado y uno termina una película, después tiene que uno confrontarse con los distribuidores para que esas películas vayan a las salas de cine. Entonces es una segunda batalla que la gente no te la dice. Vamos a hacer cine, pero te dice, y después te vas a conseguir con los distribuidores y los exhibidores. En este caso fue muy, muy interesante porque al ser una película, para nosotros la consideramos una película de autor, pero fue con el apoyo del Ministerio de la Cultura, entonces evidentemente ya tenía un valor estratégico, vamos a decirlo así más amplio, y el CENAC permitió sentarnos, darnos la posibilidad de sentarnos con los exhibidores y de que tuviesen mucho apoyo en términos del estreno. La película tuvo 55 salas de cine, 3 funciones para el estreno, que fueron 150 pantallas, ¿verdad? Es decir, que fue como el estreno más grande de la historia del cine en Venezuela, la mayor cantidad de pantallas a la vez, ¿verdad? Porque a veces se estrena en una semana y después fue a la vez. Y tuvimos un gran apoyo a nivel de los exhibidores para ese estreno, fue maravilloso y nos permitió que la película estuviese también más de 13 semanas, estuvo 13 semanas en cartelera, cosa que también fue muy positiva. En este momento de la crisis del cine, cuando en el año 2012 habían 30 millones de espectadores y ahora hay 7 millones en el 2024 como cerró. O sea, para que tú veas cómo es la curva también de la asistencia al cine, porque este cine nuevo, este cine donde uno asiste hoy en día a la sala, ha venido del sufrimiento de la pandemia, el streaming, el Netflix, el Disney Plus, todas esas cosas han mermado vamos a decir, la participación de la gente de ir al cine como acto cultural. No es la misma situación de Chalbó o de Risques hace 20 años. ¿Y cuántos espectadores tuvo? Al final, la película terminó en 22.000 espectadores, que fue la película más taquillera de las películas venezolanas de ese año. Evidentemente, esa cifra es berro, pero estos espectadores no es tanto como, o sea, cuando tú ves otras películas, ¿entiendes? Es poco, pero bueno, estamos hablando de la crisis de la asistencia a las salas. Y después pasó algo bien interesante, es que cuando la película no estaba terminada, nosotros mandamos una copia para el Festival Internacional del Nuevo Cine de La Habana, pidiendo permiso que si la película no está lista, que si puede entrar en evaluación para ver si puede ir a competencia, aunque no esté lista, porque estábamos en plena postproducción. Nosotros mandamos la película a La Habana y la película entró seleccionada y nos fuimos a La Habana para el festival y la película ganó en La Habana. El premio Roque Dalton fue su primer premio internacional. El Roque Dalton que da en el Festival de Cine Latinoamericano de La Habana, y eso fue en diciembre. Es decir, que la película había arrancado, ya apareció como la película más taquillera y después, 15 días después, había ganado su primer premio internacional. Y ahí comenzó el periplo bien interesante de que Ali Primera está sonando en el mundo entero. Háblanos un poco de ese periplo. La película arrancó con este premio en La Habana. Ya eso, teníamos un mes la película en el cine, ya habíamos tenido un premio, un festival internacional. Y después la película es invitada en la selección oficial de un festival que tiene 42 años, que se llama Rencontre de Cinéma Latinoamericano. Es un festival que tiene 42 años, Festival de Cine Latinoamericano en Bordeaux, en Francia. Y allí nos ganamos 2 premios. El premio del público y el premio Cameo, que es el público, el que otorga el premio de la juventud. O sea, que fueron, wow, eso fue una partidera. Pues. 2 premios internacionales en Francia, maravilloso. En la India, que es un mercado que a nosotros nos interesa mucho porque son 1.400 millones de personas, ¿entiendes? Y mostrar a Venezuela ya es para nosotros interesante. Estamos hablando de que hay un festival que se llama el Festival de Nashik en la India. Y ahí ganó la película el premio Best Actor, Eduardo González. Mejor actor, Eduardo González. Y después hay un premio muy interesante que pasó, que es el Best Latino Film, en un festival que se llama el Festival Latino y Nativo Americano, que se hace en Connecticut, en los Estados Unidos. O sea, que Ali Primera se vio en los Estados Unidos y ganó premio como mejor película latina en los Estados Unidos. Eso fue la semana pasada. Y actualmente, el día que te estoy hablando,
hay un congreso, que es el Congreso de Estudios Latinoamericanos, que se hace en San Francisco, en California, y dentro de ese congreso hay un festival muy importante de cine, que es el Festival LASA, que se hace allí en San Francisco. Y te digo que hoy comenzó el festival y Ali Primera está dentro de ese festival, se va a ver en los Estados Unidos. O sea que la película se proyectó en el Festival de Moscú, que es el festival número 47, que es uno de los festivales más importantes del mundo. Se proyectó en Francia y se va a proyectar en los Estados Unidos. O sea que está recorriendo el mundo. Y muy pronto Shanghái. En junio estará la película en el Festival Internacional de Shanghái en China. Daniel, ¿qué proyectos tienes ahorita en mente? O en manos, más bien. Bueno, ahorita estamos justo terminando una película que es un largometraje documental que se llama ¿Quién mató a Tiger Raq? Esa película, que parece una película de homicidio y policíaca, realmente es una película sobre el jazz en Venezuela. Es hacer una fotografía de nuestros amigos y de gente que queremos y que apreciamos sobre grandes exponentes del jazz en Venezuela. Y más que las historias, realmente son las personas, son la experiencia humana es una película sobre la pasión. Eso es lo que estamos haciendo ahorita. Ahorita estamos terminando esa peli. Y bueno, quedan muchos proyectos, o sea, de esa caja de ideas y de sueños está muy grande. Y después, bueno, ahorita estamos escribiendo ya, Eduardo, en el grupo de guionistas que estaba Carlos Tavares, está Eduardo, está Juan Carlos, estoy yo, está Álvaro Cáceres, que hicimos Ali. Ahora ya estamos retomando nuevas líneas argumentales, porque ahorita el proyecto que estamos preparando es Ali Primera, la serie. Ya no va a ser una película, sino un seriado donde va a desarrollar más unas líneas argumentales que en las películas quedaron por fuera. Y en relación al cine venezolano en general, Daniel, ¿hacia dónde crees tú que va el cine venezolano? Bueno, yo creo que el cine venezolano ahorita tiene un gran desafío: reinventarse y adaptarse a su nueva época. Nuestros maestros y nuestros compañeros vieron la época análoga, que tuvo un salto a la época digital, y ahora hay otro salto que es el mundo del streaming. Y yo creo que ahí nosotros tenemos que dar un paso, construir las nuevas plataformas donde podemos ver nuestras películas y ver las películas de los grandes maestros venezolanos. Que sé yo quiero ver las películas ahorita de Chalbón, ¿dónde las voy a ver? Las películas de Risque, ¿dónde las veo? Las películas de Apurua, ¿dónde las veo? Entonces hay algunas que están en YouTube y eso está regado. O sea, hay que construir un espacio, porque eso es lo de actualidad. Bueno, Daniel, estamos llegando ya al cierre de esta sabrosa conversación, pero no quisiera cerrar este encuentro sin antes hacerte algunas preguntas que son un poco más personales que las que hemos venido manejando hasta ahora. La primera de estas preguntas sería, Daniel, es una pregunta imposible de responder, pero es un ejercicio y es un juego. Si tuvieras que escoger un libro, ¿qué libro sería ese? Es imposible, pero yo diría un libro que me marcó mucho cuando tenía 20 años, que es Siddhartha de Hermann Hesse. Una película. Yo escogería Cinema Paradiso. Un director de cine. Yo diría Tornatore, porque me lo voy a conseguir en Shanghái ahorita, es el invitado especial. Por ejemplo, en el documental diría Patricio Guzmán. Un cantante. Ali Primera. Un personaje de la historia que te hubiera gustado conocer. Simón Bolívar. Una época en la que te hubiera gustado vivir o pasarte una temporada. Mayo 68, en la Sorbona, tirándole piedra a los CRS en el momento donde estaban haciendo la revuelta estudiantil de Mayo 68 en París. Algo de lo que te arrepientes. Lo que soy ahorita es con todo lo positivo y lo negativo, eso es lo que hizo de mí ahorita. Entonces, realmente no tengo nada que arrepentirme. Algo de lo que te sientas muy orgulloso. De la película Ali Primera, y que este equipo lo hizo con amor y terminamos queriéndonos y terminamos como un equipo que creció juntos y que aprendió juntos. Bueno, Daniel, ahora sí cerramos la entrevista. De verdad, muchísimas gracias primero por haberme invitado a tu casa productora. Fue una conversación muy agradable. Quiero agradecerte que hayas compartido con nosotros todos tus recuerdos, todas tus reflexiones, todos tus pensamientos alrededor del cine y de tu obra. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros el día de hoy. Pero no te reitero mis felicitaciones, este bello trabajo que estás haciendo,
y estoy muy orgulloso de ser parte de esa colección de voces del cine venezolano y de rostros a lo mejor. Voces del cine venezolano, una mirada crítica y reflexiva hacia el pasado de nuestro cine y un legado para las generaciones futuras en las voces de sus propios autores y protagonistas.